Quiero saludarlos en este día con gran cariño, con gran gozo, ya que hemos iniciado esta novena de preparación para el nacimiento de Jesús. Sigamos celebrando con júbilo, con alegría, con gozo este tiempo. Aprovechemos cada momento, cada instante, sabiendo que es un momento de gracia y bendición que el Señor nos regala, de permitirnos celebrar este tiempo. Aprovechémoslo al máximo. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asab, Asab a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en la liturgia de la palabra con este santo evangelio, que es llamado la genealogía de Jesucristo. Y nosotros nos podíamos preguntar, bueno, ¿y qué importancia tiene que se mencionen tantos nombres? A veces un poco complicados para pronunciarlos, tal vez nombres que uno no tiene ni idea quiénes son, personas que tal vez en cierta manera no tuvieron una relevancia dentro de la historia de la salvación. Podría uno preguntarse, ¿qué sentido tiene para el evangelista que se mencione esta larga genealogía hasta Jesucristo? Pues bien, en un primer lugar, esta genealogía de Jesucristo nos enseña que Jesús se introduce en la historia, que Dios comparte la historia, que Dios acompaña la historia, que Dios está con nosotros en esa larga historia de salvación y en la historia de la humanidad.
Esa genealogía nos muestra que Dios siempre ha estado con el hombre, que Dios siempre ha estado con nosotros, que el Señor nos ha acompañado y nunca nos ha dejado solos, y que en todo ese largo trajinar, por medio de personajes concretos, Dios ha acompañado a su pueblo, Dios ha estado con él, por medio de los jueces, los profetas, los reyes, todas estas personas elegidas por él son instrumentos del Señor. Dios en ellos camina con su pueblo, camina con el hombre. Dios está con nosotros. Él comparte nuestra historia. Él no se hace ajeno, no se hace el desentendido, el que no le importa, el que no le interesa nuestra historia. Con esta genealogía nos muestran que Dios irrumpe la historia, se mete en la historia y se queda en la historia. Y por eso en Jesús Dios se ha hecho uno de nosotros, compartiendo nuestra condición, nuestra realidad, todos los sufrimientos. En segundo lugar, que esa historia de la salvación está acompañada por diferentes realidades, realidades de pecado, realidades de grandeza también. Es compartir la historia del ser humano en toda su totalidad, con sus limitaciones, con su pequeñez, con todo lo que es el hombre. Con esta genealogía también se nos muestra que Dios, incluso del pecado, de las miserias humanas, Él saca frutos para el bien del hombre. Porque el Señor, a veces de las cosas humanamente absurdas, humanamente imposibles, Dios se vale de eso para hacer una gran obra. Y por eso en esa historia de la salvación nos damos cuenta de las infidelidades del pueblo, de tantos pecados, incluso de aquellos que Él mismo había elegido, de tanta limitación humana, de tanta fragilidad humana. Y sin embargo, el Señor estaba ahí con su pueblo, acompañándolo, amándolo, corrigiéndolo, ayudándole. Porque el Señor está con el hombre, con sus realidades concretas, con el hombre en su totalidad. Porque el Señor no se desencarna de la misma situación del hombre, de nuestra situación de pecado, de nuestra misma situación de pecado, saca una obra de salvación. Y por último, con esta genealogía se nos muestra el amor grande que Dios tiene por nosotros los hombres. Que Él ha querido hacerse uno como nosotros. Ha querido experimentar nuestras propias realidades, nuestras propias limitaciones para comprendernos. Y por eso la vida de Jesús siempre fue una vida fundamentada en el amor, la misericordia, la comprensión, el perdón, la acogida, el aprender a comprender la situación del hombre. Y por eso con esta genealogía se nos muestra que Dios no apareció de las nubes o de repente así, sin darnos cuenta cómo llegó. Él quiso llegar como cualquiera de nosotros, quiso asumir toda nuestra condición menos el pecado. Por eso, qué alegría saber que tenemos un Dios que comparte nuestra historia, que comparte nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas. Pidámosle al Señor esa gracia de que hoy nos acompañe, que hoy esté con nosotros, para que en esta historia caminemos siempre con Él.
Que el Señor los bendiga y nuestra Madre los acompañe. Amén.